Estamos con Manuel Baller, que es el consejero de turismo en la Embajada de España en Londres, máximo responsable de la promoción y del turismo de España en Reino Unido. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, un placer estar contigo. Lo primero que nos gustaría pedirle es que nos hable de su larga trayectoria en la industria turística, que nos sitúe todo lo que le ha llevado a estar ahora mismo al frente de las responsabilidades del turismo de España en Reino Unido. La verdad que la trayectoria es larga, como atestigua mi pelo blanco, ¿no? Pues bueno, he estado prácticamente toda mi carrera profesional dentro de Tour España en distintos destinos, fundamentalmente en Alemania, como responsable del mercado alemán para Tour España en 3 ocasiones. Aquí estoy repitiendo puesto después de 20 años. Y entre tanto, pues también he tenido la fortuna de estar trabajando en el sector privado como director general comercial de una importante cadena hotelera, así como ser en 2 ocasiones también director general de Tour España y recientemente el último puesto antes de este como director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, que es la agencia de Naciones Unidas que tiene su sede en Madrid. De todas formas, con Londres tienes una vinculación personal muy especial como antiguo alumno de la London School of Economics. Bueno, respecto a los estudios, soy antiguo alumno de la London Business School, Perdón, sí, eh, de la eh, London Business School, perdón. sí, ahí hice un posgrado de Corporate Finance, la verdad que disfruté mucho. También soy doctor ingeniero naval, hice también el programa de alta dirección de empresas del IES, el seminario de Global Workshop de la Harvard Kennedy School en Boston. En fin, bueno, siempre me he dedicado a estudiar un poco y yo creo que algo habrá quedado, ¿no? No, es que en esta industria, si uno no está permanentemente actualizándose, significa que se queda totalmente atrasado. Así que tú eres el ejemplo de que a pesar de contar con una formación enormemente sólida, nunca te das por... Es que tengo la ventaja de conocer a Manuel desde hace muchísimos años, por eso puedo hablar en primera persona y nunca está contento y siempre está innovando y buscando cómo mejorar su desenvolvimiento y por ende mejorar la promoción turística de España. Pues si te parece nos metemos en materia. La primera pregunta sería ¿cuáles son las perspectivas del mercado emisor británico en 2023, distinguiendo entre destinos de corto radio, medio radio y largo radio? Bueno, realmente son francamente buenas. Venimos de un año 22, pues siempre se compara con respecto al 22 o al 19 prepandémico. En el año 22, los 3 primeros meses prácticamente fueron de un cierre total del país por las restricciones del COVID, cosa que lógicamente pues este año no se está dando. Las perspectivas, las ganas de viajar. Todavía estamos con el efecto ese, la pent-up demand, el efecto champán, turismo de venganza, en fin, como se quiera llamar, pues sigue estando ahí presente, apoyado fuertemente por los ahorros de los hogares durante la COVID. Y podemos señalar que tanto en el corto, medio como en el largo radio las perspectivas son francamente buenas. En el caso del corto, si entendemos como corto, pues lo que son países del área del Mediterráneo, área europea, prácticamente yo creo que se cerrará con unas cifras muy similares a las del 2019. En el caso de España, ligeramente inferiores a las del 2019, en torno a un 95%, 94%, pero que son cifras que realmente pues, dan una gran solidez a este sector que ha sobrevivido mucho mejor de lo esperado el impacto del COVID en cuanto a quiebras de empresas, que era una de las grandes preocupaciones. Y lo que es la gran noticia, yo creo que es novedosa durante el año 23 y finales del 22, es que el segmento del maíz se ha recuperado totalmente, que fue uno de los más castigados. Ujú. Centrándonos ya en el caso de España como destino, ¿cuáles son las diferentes perspectivas de las distintas zonas de España como destino para los británicos?
Ahí siempre hay que distinguir las tres grandes zonas, ¿no? Península y cada uno de los archipiélagos. El gran vencedor o el que está, digamos, tirando y creciendo muy por encima de las cifras del 19 es Canarias. Canarias hay una apuesta muy decidida y muy fuerte por parte de la Tour Operación, que sigue teniendo un papel muy relevante aquí en el mercado británico, en torno a un 40%. Es algo que la Tour Operación tradicional, me refiero, ¿no? Es algo que puede sorprender de alguna manera para cuantos habían pronosticado un descenso o una muerte del Tour tradicional. En Baleares prácticamente macheando las cifras de prepandémicas y la península, pues lógicamente con cifras inferiores a la prepandemia. No tenemos tampoco que tener una excesiva obsesión en replicar en las cifras del año exactamente, la fotografía del año 2019. Recordemos que durante la pandemia hablábamos de la nueva economía, del nuevo turismo, lo cual pues serían mensajes contradictorios. Para este año, yo creo que uno de los grandes beneficiados también serán los city trips, los viajes de corta duración a ciudades y, por supuesto, como señalé anteriormente, el tema del maíz. Y por destinos, pues ya, como ha quedado dicho, Canarias es la gran beneficiada, con una excelente temporada de invierno y todo apunta también a una excelente temporada de verano. Esto liga con lo que estás comentando, con la reflexión de si has notado algún cambio en la tipología de los viajes, en la característica de los viajes a España, entre los que hacían los británicos en el 2019 y los que están haciendo ahora en el 2023. Bueno, prácticamente están lo que es la tipología de viaje por destino, ya lo he señalado, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con esa seguridad que salva la incertidumbre, que ha sido muy fuerte y que sigue existiendo, que proporciona el paquete, que proporciona el tour operador clásico y que apuesta por razones de rentabilidad en Canarias, pues porque es un destino de todo el año fundamentalmente y tiene un producto pues muy bueno, que vamos a decirlo, y los empresarios pues lo están haciendo muy bien. Lo que son las grandes cifras o las cifras más significativas de los viajes en cuanto a duración, gasto por día y por pasajero, etcétera, se vieron totalmente distorsionadas durante el año 22 y el año 21 pues por la propia pandemia. En algún momento pues dijo con gran alborozo que se estaba yendo ya en la dirección correcta de estancias más largas, mayor gasto por día, etcétera. Bueno, realmente eso fue así, pero era porque el segmento de población y las condiciones de viaje con todas las restricciones que existían, pues influían o tendían a que eso pasara. Si retomamos ya la normalidad, que yo creo que podemos hablar ya de una normalidad absoluta, estamos retomando lo que pasaba en el año 19, pero sí subyacen en el fondo grandes cambios que todavía no estamos viendo, pero que estamos atisbando y que como un gran petrolero tiene una inercia enorme, es decir, si no se toman las medidas en el momento oportuno, son luego muy, muy difíciles de corregir, ¿no? Es decir, que en principio sí podemos decir que ahora es casi como la famosa frase, como decíamos ayer, ¿no? Es decir, hemos recuperado, casi estamos al final del 19 en el 23, ¿no? Es decir, Sí, mismos destinos, misma operación, misma logística de viajes, esquema de tour operación, en vuelo, o sea, monta oferta aérea, más contratación hotelera, etc, etc, aunque no dejan de existir, como tú bien dices, esas tendencias que ya estaban en el 19, que quedaron congeladas en la pandemia y que vuelven a estar aquí, ¿no? Dentro de esa tipología tan particular que tiene el mercado emisor británico, con un peso tan fuerte de los turoperadores, ¿no? Es decir, esto cuando lo comentas, por ejemplo, en Estados Unidos, mercado que tú conoces muy bien de tu estancia entre otros sitios en Miami, pues les sorprende muchísimo, ¿no? Es decir, entonces, quizás es interesante que nos cuentes un poco más, pero la gente comete el error de pensar que operación es offline y no es cierto. Es decir, hay operación con distribución directa, indirecta, online y offline, ¿no? Entonces, nos
sería muy interesante que nos contaras cómo ha quedado la distribución de fuerzas en el ámbito de Reino Unido, pues entre lo que es distribución directa de proveedores, indirecta a través de turoperadores, agencias de viajes y OTAs, y dentro de esos qué se hace online y qué se hace offline. El mix, como muy bien hablas, es decir, hay gente que distingue de lo que son los turos clásicos, que son on y offline, de las OTAs. Te dicen, Dios mío, una OTA no es un tour operador. Bueno, realmente actúa como si fuera un tour operador, ¿no? Yo lo considero como tal, ¿no? Siguen teniendo un papel muy relevante, fundamentalmente por el bonding, lo que es el aseguramiento del viaje, por decirlo de alguna manera, que se llama ATOL, que exige la autoridad aérea británica, la CAA, y que estará en proceso de revisión. Esa será una noticia que habrá que esperar y habrá que monitorizar, que se entrará en vigor o se aprobará en el año 24. El año 24 está ahí a la vuelta de la esquina, y que lo que produce pues es todo el tema de repatriación, todo el tema de garantía del propio viaje, y es algo pues muy apreciado por parte de los británicos. Yo creo que es el elemento fundamental del paquete, sea un paquete dinámico, sea un paquete pues clásico, de los que se vendían de antes de toda la vida, bueno, que han ido evolucionando. Lo que es muy interesante al hilo de esto es que si cogemos los dos grandes turoperadores que en este momento bueno, están casi a exequo en lo que es por licencias actual, el caso de TUI y de JetTube. TUI es un turoperador pues a la vieja usanza, que hace unos esfuerzos enormes, en fin, no voy a explicar lo que es TUI porque yo creo que todo el mundo lo conoce. El tema de JetTube es realmente una compañía de bajo coste a la que han pegado un turoperador que intenta rellenar esas plazas de bajo coste, y realmente su campo de competencia, el perímetro de competencia, está dentro de las compañías de bajo coste, y como compañía de bajo coste es la tercera dentro del mercado británico, muy por detrás, por supuesto, de Ryanair, que es el actor principal, y yo creo que va a cambiar las reglas del juego en los próximos años. Es decir, va con su dominio enorme, alrededor leía recientemente de 5 viajes, uno se realiza en estos momentos con Ryanair en los viajes intereuropeos, y que las barreras de entrada en el mundo de la aviación, que eran muy bajas, pues van a cambiar, va a ser bastante más altas y va a ser más complicado, lo cual va a propiciar un proceso de fusión de compañías, y el que no aparezcan tantas compañías como estábamos acostumbrados y que hasta la fecha. Pero bueno, volviendo al mundo de la autooperación, la garantía, la seguridad que ofrece al consumidor es lo importante. El tercer en discordia es puramente una OTA, es On the Beach, que tiene evidentemente una estructura de costes muchísimo más liviana, que es la gran ventaja de la que se diferencia con respecto a los turoperadores clásicos paneuropeos. Por la tipología del turismo que se mueve aquí en el Reino Unido, donde amplias capas de población, los segmentos C2 fundamentalmente, es decir, clases medias, medias bajas, pues tienen que aquilatar mucho lo que es el gasto. También les da la seguridad de que el presupuesto que han cerrado, fundamentalmente si cierran un all inclusive, pues es el que se va a producir, ¿no? Yo creo que esas son las grandes ventajas de la tour operación, que, como tú muy bien dices, pues no hay que distinguir ya entre online y offline. Yo creo que ya todo el mundo habla de un omnichannel, ¿no? Omnichannel, sí. Y, No, lo que yo creo que es muy importante lo que apuntas, si ya siempre ha sido clave la seguridad que daba tener tu licencia TOL, me acuerdo yo de los viejos tiempos de Monte Carlo Holidays, era uno de los elementos fundamentales para poder operar en Reino Unido. La pandemia y todas las cancelaciones que
hicieron las compañías aéreas, en muchos casos con problemas de reembolsos y quedándose tirado y sin problema. Pues eso ha hecho que en un mercado como el británico, que no nos engañemos, es uno de los mercados más avanzados en cultura de viaje. Yo creo que tenemos que estar, decir, y no digo porque estemos en las épocas de Thomas Cook, el primer viaje, etcétera, no, porque la realidad es que su cultura de viaje es más avanzada y han entendido que la tour operación en muchos casos, cuando las cosas salen mal, te da una garantía adicional que no tienes cuando estás contratando los servicios de forma individual. Es muy interesante la reflexión que has hecho sobre el mercado aéreo, porque sí, también son avanzados, esa cultura de viaje también se traslada a que Reino Unido sea uno de los mercados más avanzados en compañías aéreas. Es decir, no nos olvidemos dónde han nacido en el Reino Unido e Irlanda las principales low cost europeas. Entonces, sería muy interesante tu visión sobre el esquema de competencia que tenemos ahora, pues las low cost como Ryanair, Jet2, EasyJet, otras operadoras extranjeras que están volando a Reino Unido, el propio Vueling, etc., o las de países del este, frente a los legacy carriers más tradicionales, ¿no? Es decir, la propia British Airways, que también tiene un tour operador. Es decir, ¿cómo ves ese esquema de competencia de cara al futuro? Porque unido a las restricciones que además parece que nos encontramos en la capacidad de los aeropuertos. Es decir, que no hay barra libre para que todos puedan montar frecuencias, slots cuando quieran, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los factores clave, además lo anunció hace poco O'Leary, Michael O'Leary, es el encarecimiento de los billetes de avión. La bonanza que hemos vivido de billetes baratísimos de avión, pues esa época yo creo que es una época que por lo menos... Era más barato el billete de avión que después el traslado desde el aeropuerto a Sí, la ciudad, ¿no? sí, entonces eso es una anomalía, ¿no? Y bueno, eso yo creo que por lo menos a medio plazo, ¿no? Tampoco hacer pronósticos a largo plazo es más complicado. Los costes para las compañías aéreas, sobre todo, y es donde están poniendo ellos el acento, ya es incluso durante la propia pandemia. Recuerdo en noviembre del año 20, el Congreso de IATA, uno de sus temas principales era el tema de la descarbonización. En pleno año 20, con prácticamente sin apenas tráfico aéreo, ¿no? Y al frente ya creo que ya estaba Willie Walsh, con lo cual ya he dado yo creo ya la pincelada que había que dar. El proceso de descarbonización no es gratis, va a suponer mayores costes, un esfuerzo financiero muy importante a las compañías de aviación, el encarecimiento de los billetes de avión va a suponer que se ralentice, aunque en estos momentos no hay aviones en el mercado, es decir, es muy difícil hacerse con un avión en estos momentos en el mercado, es decir, todos los aviones están cogidos, por decirlo de alguna manera, en el mercado europeo, pero esta situación está cambiando rápidamente y yo creo que sí se va a acelerar ese proceso que ya estaba ahí en marcha y del que se había anunciado en muchísimas ocasiones de 3 o 4 grupos, como mucho, de compañías grupos aéreos. Uno de ellos, evidentemente, será Ryanair, o es Ryanair, que está ya en 550 aviones, que tiene un tamaño de compañía americana, y con una cartera de pedidos creo que son alrededor de 150 o 200 aviones. Y luego pues tenemos el grupo Lufthansa, el grupo IAG, que lo está haciendo muy bien. Al frente hay un español, como todos sabemos. Sí, hay muchos españoles en el grupo y eso nos honra yo para creo el que talento directivo que tenemos, que triunfa a nivel internacional, pero no hace 2 días, sino que el sello español en IAG lleva muchos años. sí, en contra de lo que se podría esperar. Bueno, siempre podría haber parecido una absorción, una semi-absorción de Iberia por parte de British, y bueno, estamos viendo que eso
no ha sido así. Y luego el grupo Air France, ¿no? Ahí lo van a pasar mal, yo creo, otras compañías de bajo coste. La diferenciación entre el legacy y compañías de bajo coste desde hace ya muchos años en el corto radio prácticamente no existe, ¿eh? Porque el que va mandando es el bajo coste, el cliente se mueve pura y duramente por el precio, en lo que es en el medio, perdón, en el corto radio, y quien marca la pauta, pues son los dos grandes de bajo coste y fundamentalmente el grande del bajo coste, que es Ryanair. Ahí sí es necesario no poner nuevamente, diversificar, no poner siempre los huevos en la misma cesta, ¿no? Sí, ahí quizás el papel, digamos, más diferencial lo juegan los propios turoperadores con producto propio, ¿no? Es decir, con su compañía aérea asociada. Me refiero desde la perspectiva pura turística, que, bueno, pues que lo que tú apuntabas para destinos como Canarias o Baleares, es importante también contar con, o desde el mercado español, por ejemplo, la turoperación alimenta República Dominicana, Cancún, etcétera, ¿no? Es decir, que te permite una historia distinta, es decir, no estar jugando con tener frecuencias tan sostenidas, sino poder montar operaciones semanales que desde un punto de vista turístico te alimentan un destino, aunque no te generan flujos completos de negocio, ¿no? Es decir, y esto, bueno, pues Reino Unido es el ejemplo perfecto de eso, ¿no? Sí, bueno, además, como tú señalabas, el mercado del Reino Unido es una de las cosas que es muy atractivas, pues es un mercado muy avanzado en cuanto a formas de negocio, muy agresivo, ¿vale? Lo vemos pues en el pasado con las quiebras que ha habido de turoperadores, pero bueno, que luego se reinventan y aparecen otros. Es decir, es un mercado que está siempre a la vanguardia. Y yo señalaría, aunque no venga mucho al caso, pero yo creo que es el elefante que está en la habitación, ¿no? El tema de la sostenibilidad, en su más amplio sentido, descarbonización, etcétera. En este mercado, pues están avanzando de manera muy rápida y yo creo que es por razones en parte políticas. No hay que olvidar que una de las excusas del Brexit era la burocracia en Bruselas, y la apuesta del gobierno es demostrar en la agenda de sostenibilidad, que es cutting edge, por de alguna manera, pues que se avanza más rápido que la Unión Europea y realmente pues están poniendo el acento y avanzando muy rápido en este Bueno, pues fíjate, de hecho, Ryanair no olvida, evidentemente, que es una compañía europea. Hace unas semanas estaba en Bruselas en tema de la Dirección General encargada de turismo y hay un programa sobre sostenibilidad y uno de los proyectos de los casos de estudio que se estaba mostrando era precisamente Ryanair, contando todo su proyecto de utilización del combustible no contaminante, el proyecto de descarbonización, es decir, que como tú muy bien apuntas, la más grande, una de las más grandes, se toma muy en serio el concepto de la sostenibilidad. Es decir, no estamos hablando de que sea puro marketing, sino que está afectando a la pura definición del producto, que es la operación de los vuelos. Bueno, sí, bueno, Ryanair sabes que dejó de cotizar aquí en la Bolsa de Londres con motivo del Brexit, ¿no? Pues cotiza solo en Dublín. Eh, pero fundamentalmente yo creo que el driver en materia de sostenibilidad viene dado por el regulador, ¿no? Entonces el regulador va más rápido aquí en el Reino Unido, es una apuesta política que en el conjunto de la Unión Europea, ¿no? Y el regulador es el que está arrastrando, por decirlo de alguna manera, no el cliente, en contra de lo que se pudiera pensar. El cliente tiene una idea muy confusa de lo que es la sostenibilidad, sobre todo el regulador en materia de carbono, de la huella de carbono, el CO2 equivalente, ¿no? Y afecta de lleno en lo que es el mundo de la aviación. Y es una de las causas que señalaba anteriormente de reforzamiento de las barreras de entrada, que siempre habían sido históricamente muy bajas, en el campo de la aviación, ¿no?
Sí, las barreras de entrada eran bajas, pero el nivel de mortandad de las compañías aéreas era peor que la batalla de Stalingrado. Bueno, ya está el famoso dicho de Richard Branson, ¿no? Si eres mil millonario y quieres ser millonario, monta una Monta una compañía. compañía aérea, sí. Ahora lo he ampliado diciendo, si quieres hacer lo mismo, monta una compañía de viajes espaciales y te pasará lo mismo, ¿no? Mira, hablabas de una regulación más flexible y más avanzada en el tema de sostenibilidad, de descarbonización. Otro ejemplo claro en el que la legislación británica es más avanzada que la europea es el referente al ámbito del capital riesgo, el apoyo a las startups, etcétera, ¿no? Es decir, es evidente, a nadie se le escapa que es, después de Estados Unidos, el segundo gran semillero de startups dedicadas a, en este caso, a Travel Tech, es Reino Unido. Entonces, desde tu experiencia, ¿cuáles serían los factores que tú consideras más relevantes para que esto sea así? Para que hayan crecido compañías tan brutales como un Skyscanner hasta otras de diferentes dimensiones. Bueno, aquí estoy hablando, mi contraparte es un experto y sabe mucho más que yo en ese tema. Pero bueno, yo creo que está en la cultura más que de Reino Unido, de Londres, de la City, ¿no? De esas, ese capitalismo, un capitalismo constructivo, en donde, bueno, pues la creatividad que hay en esta ciudad, pues en Londres es realmente altísima y entonces bueno, pues de las incubadoras de startups, pues evidentemente hay muchas que no funcionan, pero otras que sí salen adelante. Y corrígeme si no es así. Yo creo que España está en una situación bastante positiva en materia de turismo en cuanto a compañías relacionadas, como digo, con el tema de viajes, compañías startups en este campo, ¿no? Pero yo creo que sobre todo aquí viene por el tema de la cultura que existe. Y luego, pues si el regulador está poniendo es cada vez más exigente. En el año 24, ahora mismo no tengo en la cabeza todos los hitos que hay porque realmente es una maraña y hemos encargado, lo estamos analizando aquí en la oficina, pensamos que es un elemento esencial, pues toda la maraña de, de- de- de normas que existen en cuanto a materia de sostenibilidad, tanto del Reino Unido como por parte de la Unión Europea, y yo creo que eso es clave para los suppliers españoles, ¿no? Fundamentalmente la hotelería y otras empresas que trabajan codo a codo con las compañías aéreas británicas, con los tour operadores, etcétera, eh, pues, bueno, hay que estar ahí y hay que saber qué es lo que está pasando porque es un campo enormemente vivo y que cambia con mucha rapidez, ¿no? Sí, yo creo que la principal diferencia, entre otras, es el déficit de financiación que te encuentras en España para alcanzar las series A, las series B. Es decir, hay menos tejido de venture capital que esté apostando de forma más decidida por el sector de travel tech, ¿no? Entonces, eso evidentemente hace que sea más difícil crecer. Bueno, seguimos hablando de... Ahora te voy a hacer yo de entrevistador. España no está mal posicionada, ya que siempre se habla con términos de que es un sector de poco valor añadido. España no está mal posicionada en cuanto a startups, travel techs, a nivel mundial, ¿no? No, el problema es que cuando cogen una determinada dimensión, tienen en muchos casos, o bien que, como dicen los yanquis, domesticarse, hacer el domestication fuera de España, o tienen que entrar inversores internacionales. Es cierto que hay el nivel profesional del venture capital en España es excelente, profesionales de grandísimo nivel y muchas firmas, pero digamos que el tamaño global no es lo suficientemente grande como para poder apoyar a ese sector para crecimientos internacionales. Tú lo sabes bien, ¿no? Es decir, solo hay, eh, por tamaño, únicamente te puedes plantear que una compañía sea
pueda convertirse en un scale-up grande si está en Estados Unidos, está en China o quizás incluso en la India. En el resto de los casos su crecimiento pasa porque su geographical footprint se vaya a otros destinos, ¿no? Y ahí no siempre es tan fácil contar con esa visión y con esa financiación en España. Y bueno, pues tienes que recurrir a inversores internacionales, ¿no? O sea que tampoco ahora la situación está... es el batir de las alas de la mariposa, ¿no? Es decir, el efecto de la quiebra del Silicon Valley Bank se ha notado también en nuestros lados de la frontera, ¿no? Es decir, la sombra ha sido muy alargada, ¿no? Y ha perjudicado pues, al venture debt, por ejemplo, lo ha hecho muchísimo más complicado. Pero bueno, has introducido el tema de la regulación. Te voy a hacer una pregunta comprometida, compleja, porque además ahora está de plena actualidad en España a raíz de las elecciones municipales y autonómicas, aunque es un tema que viene pues desde hace 70 años, que es la regulación del vacation rental o en general el concepto de vacation rental. Yo creo que a nadie se le escapa que el alojamiento alternativo es una realidad incontestable. Y en Reino Unido, pues evidentemente hay una tradición muy dilatada, ¿no? El otro día entrevistaba a Graham Donahue, que ahí se nota que nos hemos hecho mayores. Nos reíamos porque la primera entrevista se le hice hace 15 años, cuando trabajaba en TUI. En esas épocas que, siendo responsable de digitalización, le llamaban Director of New Media. Esa era la visión que tenía TUI hace 15 años de la digitalización, era New Media. Las tecnologías de Internet era información. New Media, ¿no? Bueno, pues sabes que Brian, que es un profesional espectacular, está de CEO de Forges y bueno, está pues liderando una de las grandes empresas de vacation rental con private equity detrás. O sea, el modelo, igual que Waze, o sea, son los modelos de crecimiento un poco siguiendo el modelo de Estados Unidos, ¿no? Entonces quería preguntarte cuál es tu visión de vacation rental en dos perspectivas, es decir, el uso que hacen los británicos dentro del Reino Unido del alojamiento alternativo y cómo crees que lo perciben cuando van a España como alternativa alojativa. Bueno, a ver, aquí está muy consolidado, como tú muy señalas, ¿no? Desde hace muchos años, y ahí estoy diferenciando el puro vacation rental de lo que es el HomeAway o el Airbnb, porque yo creo que es un problema muy grave al que tiene que enfrentarse el sector turístico. Bueno, el sector turístico español se enfrenta, ¿no? Sino el regulador. Cuando viajan a España, bueno, yo creo que no lo ven con malos ojos. Hace años, te acordarás tú, estaban con el timeshare, con todos los problemas asociados con el timeshare. Yo en esta segunda vez que estoy aquí en este puesto, han pasado casi 20 años entre uno y otro, pensé que iban a volver a aparecer todos estos problemas de que les asaltaban en la calle Para venderles el tiempo exacto, compartido. para venderles el timeshare y luego, bueno, pues se sentían de alguna manera que no habían recibido lo que ellos esperaban recibir, ¿no? Pero yo no, el vacation rental, dentro de sus límites, y tú hacías referencia al de hacia un sector consolidado de hace 70 años, va muy con la mentalidad británica y va muy con la manera de ser británica, ¿no? Ellos lo empezaron a experimentar aquí en su propio país y les parece, es algo que tiene gran aceptación en España y en cualquier otro país de la Unión Europea, ¿no? Sí, está claro que es uno de los sectores que necesita regulación para que no produzca problemáticas en el entorno local, pero igual que se controla el número de plazas hoteleras que se pone. Sí, al final es más un tema de planificación urbanística y de diseño de ciudad que eso lo que nos contaban en los inicios de peer-to-peer. Al final esto es un negocio, es puro y Sí. duro. No, bueno, claro, está también, ya me imagino que estás ya entrando en el tema de las plataformas, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, es un tema ya mucho más complejo, ¿no? Más complejo de resolver, de entender, yo creo que es muy Sí, no, fácil. exacto, ¿Sí? es en realidad compleja. Y bueno, y lo que está claro también, como tú me apuntas,
es que el turismo ha madurado de tal manera que está en la agenda política local, en la agenda política regional. Es decir, ya no se entiende que haya una política turística en un municipio, sino que se entiende que hay una política municipal en donde tiene que estar integrada esa política turística. Y si no se hace así, pues realmente, pues, pues al final te cargas el destino turístico, porque has superado la capacidad de carga, te cargas a la propia ciudadanía que no soporta los precios de alquiler. Estamos viendo pues los desajustes, que bueno, son muchos, no solo por eso, pero en algunos destinos pues es la causa principal de las rentas de alquiler, etcétera. Y yo creo que este es por lo menos de los tres grandes problemas, pero bueno, estamos hablando del mercado británico, de los tres grandes problemas que tiene en estos momentos el sector turístico español, ¿no? Ujú. Bueno, que no es propio solo de él. No, no, está claro. Lo que pasa que, evidentemente, si somos el segundo mercado, el segundo destino que más recibe turistas, pues todos nuestros problemas son más grandes. Gracias a Dios. Es decir, si fuéramos una isla perdida, pues nuestros problemas serían pequeñitos. Pero tenemos más capacidad y más talento para resolverlos, ¿no? Ya estamos terminando. Es decir, otra pregunta complicada, pero para eso tengo el lujo de tenerte en la entrevista. Distíngueme, después de estos 3 años oscuros de pandemia, ¿cuáles crees que son las tendencias de verdad que ya venían de antes y que se van a ir consolidando frente a todas aquellas del hype? ¿No? A mí me ha encantado con lo que has hablado de la recuperación del maíz, porque yo era de los que en los inicios decía que esa chorrada de que nuestro mundo iba a ir todo por videoconferencias, etcétera, bueno, pues tenía el interés de quienes lo defendían, pero que nuestra necesidad de socialización es la que es y que íbamos a recuperar nuestra necesidad de reunirnos, hacerlo de forma racional, económicamente con sentido. Bueno, pues visto que ese concepto, el concepto absurdo del nómada digital, hoy me levanto y estoy trabajando en Estocolmo y dentro de 3 semanas estoy en el Caribe y luego ya me despierto y sigo donde estaba, viviendo en mi casa. Pero bueno, pues aterriza desde tu experiencia y tu contacto con el mercado las que de verdad son tendencias que vamos a tener que tomar en serio. Bueno, para mí la clave es todo lo que lleva aparejado con la sostenibilidad. Yo creo que es el gran driver, ¿no? Uno de los grandes hoteleros españoles, y tenemos varios que son Sí. grandes, y cuando digo hoteleros, pues de ambos sexos, ¿no? Pues en este caso es una mujer, dijo que si España, muy recientemente, que España había sabido inventar el turismo vacacional. Yo la corregiría diciendo coinventar, porque realmente ha sido España con los tours alemanes y británicos, básicamente los que inventaron el turismo vacacional, ¿no? Pues que debiera también inventar lo que es el turismo sostenible, ¿no? Es algo que todavía no demanda el cliente, que de boquilla sí lo demanda, pues sabes que el gap que hay entre el to say and to do es altísimo, Fundamental, está claro. ¿no? Y si encima pues hay que pagar más, pues más todavía, ¿no? Pero bueno, como señalaba antes, pues está viniendo pues por parte de los gobiernos, ¿no? El que están Mira, yo haciendo. creo que es importante ahora que tú comentas esto, es decir, organizaste hace relativamente poco un evento realmente interesante en Londres centrado en la sostenibilidad, ¿no? En el que analizaste y quizás diste algo que para mí es muy importante, una visión global de la sostenibilidad. Sostenibilidad no es solamente un tema medioambiental, es también sostenibilidad en la explotación económica de ese destino, con lo que nos enseñaban en el día 1 en la escuela, que era hay que ganar hoy menos que mañana y menos que pasado. Es decir, que debemos ser lo suficientemente inteligentes para no matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Sí, ¿no? O lo que, bueno, yo por lo menos cuando era
cuando era niño, pues eso, las botellas de Coca-Cola y de cerveza, pues se reciclaban, ¿no? Es decir, no se llamaba reciclar, sino Sí, sí, bueno, yo se también lo he vivido. devolvían, Íbamos etcétera, con ¿no? nuestras bolsas a una máquina que daba vueltas y después te salían los céntimos o los estos por la devolución del cristal, sí, pero no Eh, nos sentíamos tan eco-friendly, pero hacíamos lo mismo. Sí, vamos a ver, pensando que es fundamental, lo que sí es, ya volviendo un poco a lo mejor al mercado británico, ¿no? Que el esfuerzo que yo llevo aquí desde el mes de septiembre del 21, ¿no? Es decir, casi ya 2 años, ¿no? El esfuerzo al que he centrado la oficina, junto con el excelente director adjunto que tengo, Pedro Medina, es el de centrar lo que es el destino España en materia sostenible, ¿no? Y la verdad que hemos copado todos los foros de sostenibilidad. Al principio ningún otro país pues se ha movido de la manera que nos hemos movido nosotros. Y bueno, eh, recientemente celebramos, pero hemos hecho muchos actos, ¿no? De un Spain Sustainability Day, donde con la idea de que sea un foro de intercambio, de aprender de los británicos, porque pensamos que están mucho más avanzados, o son los más avanzados por lo menos en Europa, en esa materia, y es algo que va a venir, si no ha venido en otros mercados, pues es decir, si aprendemos de los más avanzados, pues mejor mejor posicionado estamos. Y luego, por otra parte, por el desconocimiento de los británicos, porque en España pues también se están haciendo cosas muy interesantes a nivel local, algunas empresas, es decir, el esfuerzo disgregado y por parte de todas las administraciones, pues es considerable y es desconocido, ¿no? Eh, Establecer ese foro de intercambio, que evidentemente retroalimenta lo que es la promoción del destino, pues es clave, así como analizar lo que es la legislación que se está poniendo en marcha desde las autoridades británicas. Bueno, a mí sí me cabe la satisfacción de que recientemente, y lo pongo como ejemplo, una revista de Mais nos pidió hacer un reportaje conjunto con Suiza en materia de sostenibilidad. Y los suizos estaban encantados. Es decir, bueno, yo creo que no hace falta que digamos que estamos, pues Sí, pues sí, Suiza sí, es o un sea, campeón de sostenibilidad, ¿no? desde luego, es evidente. Es decir, Entonces, bueno, es decir, en el constructo mental, por lo menos de lo que es... hubiera sido más viable hacerlo junto con San Marino, si no, no hubiera sido lo mismo. Pero Está bueno, claro. en el constructo mental de lo que es el media, de los intermediarios en el Reino Unido, sí hemos logrado posicionar España como un país altamente sofisticado en sostenibilidad, ¿no? Claro, el gran reto, evidentemente, es Pero trasladarlo al tú público, ¿no? mencionabas, o no mencionabas, pero es muy discreto, pero es decir, aquí hay familias hoteleras y solo cito a tres, a riesgo de dejarme muchas otras, pero los Fluxá, los Escarré, la Piñero, es decir, están haciendo desde hace años una inversión inteligente en realmente implantar sostenibilidad, pero como un concepto global. Es decir, lo hacemos porque es bueno para el destino en el que estamos, pero también es bueno para nuestro negocio a medio y largo plazo, porque estamos haciendo un producto que va a ser el que va a ser demandado y exigido no mañana, no pasado mañana, no el año que viene, pero evidentemente en unos años será difícil que los mercados emisores avanzados se acepten otro tipo de producto turístico que no sea respetuoso con el entorno, que no sea lo más eficiente energéticamente, que no sea integrador con el entorno social y laboral en el que se encuentra. Yo creo que eso es la inteligencia y como tú bien apuntabas, está muy bien que el registrador te dé unas pautas, pero es importantísimo aún más que los líderes de la empresa privada lo tengan claro y estén avanzando en esa línea. Bueno, en España yo creo que tenemos el gran lujo de tener, yo añadiría también a Carmen Río, que es la Sí, que bueno, los ríos, es que bueno, siempre que haces una enumeración, siempre siempre falta. cometes el error de olvidarte a gente Y, de y- primer y nivel. luego, claro, tenemos todos los hoteleros, cadenas medianas, pequeñas, hay Pepe de Montañés, Pepe Luque, etcétera. Bueno, No, no, Pepe no, no tiene- lleva implicado en Menorca y defendiendo esto, vamos, es uno de los padres de la idea, está claro. sí, entonces, bueno, no vamos a seguir nombrando para no dejar. Y yo creo que el gran reto que tenemos es precisamente las pequeñas y medianas empresas, la hotelera, familiar, pequeña y mediana,
claro que tienen más dificultades de poder abordar ese proceso, pues bueno, pues por economías de escala fundamentalmente, ¿no? Entonces, lo que sí estamos intentando desde esta oficina es trasladar precisamente a ese público, que es el más necesitado, lo que está sucediendo aquí, pues como tú muy bien has señalado, si es sostenible o no es sostenible, ¿no? Y esto no es demagogia, ¿no? Sino para ser sostenible, pues realmente es ser competitivo, ¿no? Y bueno, por eso montamos este día y bueno, seguimos con más acciones, no, que no voy a aburrirte aquí, ¿no? Pero es decir, es nuestra línea de trabajo y lo consideramos estratégica y bueno, si cuando coge uno una línea, pues al final termina moviendo el mercado. Y yo estoy convencido que estamos moviendo el mercado aquí a través de vuestros impuestos, porque realmente así es como nos No pagáis. hables de ese tema en el mes de mayo, casi junio, No, que pero está el bueno, IRPF de camino. pero bueno, realmente es así, ¿no? Entonces, bueno, pues, Pero pues verá, última pregunta, Manuel. Objetivos de Tour España en Reino Unido en 2023. bueno, básicamente lo que he señalado, seguir nuestra senda esta de la sostenibilidad, por lo menos durante 3-4 años para que eso tenga un efecto claro. Podría decir recuperar las cuotas de mercado de prepandémica o acercarnos. Bueno, yo creo que eso es un desiderato en el sentido de que no tenemos capacidad para poder mover el mercado en ese sentido, pero sí ayudar a los operadores tradicionales, operadores pues muy especializados, de alto valor añadido. Por ejemplo, recientemente nos vamos dentro de una semana a Valencia con el grupo de agentes de viajes de Advantage, que son alrededor de unas 400 agencias de viajes y facturan pues de casi 2.000 millones de libras. Es decir, bueno, seguir apoyando, digamos, a los actores principales del mercado, porque bueno, España, con gran diferencia, es el líder máximo en turismo aquí en el Reino Unido. O sea, tenemos una cuota superior al 40%, si hablamos de tour operador, el 50%. Yo creo que en poquísimos mercados, yo no hablo ya de turismo, en poquísimos mercados una marca o un productor, en este caso España, pues tiene ese peso. Yo creo que si quitas a los vecinos irlandeses, Bueno, ahí en Irlanda eso ya es eso es como la su noticia. segunda casa, pero Pero sí, bueno, sí, es cierto. son muy poquitos, ¿no? Pero bueno, Es una cuota brutal, sí, un poco lo que te pasa en Países Bajos, que la cuota es sí, alta, pero no es lo mismo cuando estás comparando unos volúmenes de población como los que tiene el Reino Unido, que tiene sí, mucho no, más mérito. Irlanda evidentemente está Y alrededor del última, te he mentido, no 25%. no es la última. ¿Cómo estáis viendo la problemática de que se haya quedado fuera? Me refiero a la problemática en aeropuertos en España, al no estar ya dentro del paraguas de Schengen y tener que estar por controles de policías separados al resto de los ciudadanos, con el volumen tan enorme que significa de pasajeros para España. ¿Cómo lo estáis viviendo desde Reino Unido? Bueno, para los meses de verano depende del aeropuerto, o sea, no es algo que se pueda generalizar, y es más de tema de fronteras, que de gestión aeroportuaria, para ponerlo en sus justos términos. Pues dependiendo del aeropuerto, en algunas ocasiones, estoy hablando del verano 22, pues sí, se han presentado problemas de cuellos de botella, ¿no? Gracias a Dios, lo que es el ETIAS, que es el ESTA europeo, y el EES, el sistema de automatización de entrada y salida, que los países Schengen implementan, no es solo de España, se traslada más allá del año 24, más allá del verano del año 24. Hay gente que dice que es por los Juegos Olímpicos de París. Bueno, la cuestión es que tenemos un respiro en ese tiempo, ¿no?
pero es algo que tenemos que lidiar y es consecuencia del Brexit. Vamos, o sea que tenemos de margen hasta finales del 24 para poder tomar una solución más definitiva a un problema que era, bueno, imagínate un Tenerife Sur, por ejemplo, otros. No, pero el problema también aparecerá este año en verano, es decir, las cifras de turistas bueno, serán similares en verano al 22 o y por encima, 3-4%, pero sí se sigue exigiendo la estampilla, digamos, en el pasaporte por el tema de la norma de los 90 días cada 180 días, ¿no? Claro. Bueno, pues iremos lidiando. Imagino que te tocará también influir en el espíritu de los Sí, legisladores. yo en eso soy moderadamente optimista. Es decir, bueno, pues se puede producir algún desajuste. Es algo incómodo, por supuesto, pero que, bueno, pues así es, con eso hay que jugar. Claro, pues muchísimas gracias, Manuel, de nuevo por tu tiempo y por compartir todo tu conocimiento y tu experiencia. Estamos como españoles con nuestros impuestos tranquilos de que tengamos en tus manos y en las manos de tu excelente equipo la responsabilidad del turismo en Reino Unido, que no es mojo de pavo para nuestro PIB. Y seguiremos abusando de tu confianza en unos meses para que nos cuentes cómo ha terminado la temporada de verano y cómo vamos a ir viendo ya las perspectivas para el 2024. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, cuando quieras. Un abrazo fuerte. TravelThink is a non-profit initiative launched and managed by Dr. Javier González Soria in 2006, focused on new trends, innovation, and startups in the travel tech space. Thousands of professionals receive the TravelThink news, where travel top leaders and entrepreneurs share their insights and reflections.